Buen día tengan jóvenes mercedistas. En esta oportunidad, como coordinador del Club de Ciencia y Tecnología denominada Modesto Montoya Zabaleta, vamos a dar las pautas básicas para un proceso de investigación. Y es así como vamos a dar inicio a la formulación de un proyecto de investigación. Durante nuestra participación en diversos años, en diversas etapas de la FENSID, nosotros como institución educativa La Merced hemos participado en las diferentes categorías que hoy en día las conocemos como indagación científica, indagación tecnológica, indagación cualitativa, en la cual como producto de nuestras clases, de nuestras experiencias de aprendizaje, nosotros hemos ido comprobando hipótesis, desarrollando estrategias metodológicas para la experimentación. Se ha comprobado lo que la teoría nos está diciendo y a través de sus productos nosotros vamos formulando proyectos de investigación. Hemos ido participando en diversas ferias nacionales e internacionales. Es así como un club escolar contribuye significativamente al proceso de alfabetización científica y tecnológica de sus integrantes. El Club de Ciencias Modesto Montoya tiende a favorecer el acercamiento de los niños y jóvenes a las actividades del quehacer científico, de manera a través del juego, de manera creativa, de manera sistemática. Jóvenes, ser parte del Club de Ciencias es tener motivación, que te guste la indagación. Para ello vamos a empezar definiendo qué es el conocimiento. El conocimiento tiene su origen en la curiosidad, donde el hombre trata de explicar los sucesos, los fenómenos que suceden en la naturaleza. El conocimiento científico es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes que se va acumulando a lo largo del tiempo. Compruebo las hipótesis, esas ideas, esos resultados me van a permitir concluir y sus conclusiones van a formar parte del conocimiento científico. También existe un conocimiento empírico, que es lo que nuestros ancestros sabían y hoy en día conocen y se va pasando de generación en generación. El conocimiento científico se adquiere, se estudia. Definimos también qué es método. Es un conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender o debe tenerlo en cuenta en la comprobación de la hipótesis. Investigación. Es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto o solucionar un problema. Jóvenes, definimos qué es investigación científica. Es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial para extender, verificar o aplicar el conocimiento. El objetivo de la investigación científica es plantear, formular alternativas de solución a los problemas. Y allí vamos a definir metodología más investigación, nos va a dar el conocimiento científico. Pero siempre todos los años venimos estudiando el método científico. ¿Qué es el método científico? Es una serie de pasos que se da en toda investigación y busca plantear alternativas de solución a los problemas. El método científico también es un proceso sistemático, riguroso y confiable, aceptado por la comunidad científica para abordar y dar respuesta a problemas científicos.
¿Y qué es un problema científico? Es aquel que se origina de la observación, de la experimentación. Y el método científico tiene pasos, donde estos pasos van a ser observación. Allí voy a utilizar mis 5 sentidos. Planteamiento del problema, que siempre va a ser en forma de pregunta. La hipótesis, una posible solución al problema. La experimentación, voy a comprobar la hipótesis. A través de estrategias de procedimientos lleva a la comprobación la hipótesis. Esta comprobación me va a permitir obtener resultados. Y los resultados, el siguiente paso es análisis de los resultados. Voy a comparar la teoría con los resultados. Y esa comparación me permite concluir, emitir las conclusiones. También, jóvenes, es necesario que ustedes conozcan los tipos de investigación por la naturaleza de su objeto de estudio. Estos tipos de investigación van a ser 2. Investigación básica, es aquella que produce conocimiento y teorías, y la investigación aplicada, que son aquellos que resuelven problemas prácticos. Entonces la CONCITEC, a través de su coordinador, el señor Jorge Rojas, nos menciona que debemos de tener en cuenta en la elaboración de los proyectos de ciencia y tecnología, debemos de tener muy en cuenta el tipo de investigación que vamos a hacer. Porque depende del tipo de investigación para ver el esquema que voy a trabajar, los procedimientos que voy a seguir en mi investigación. Y acá presentamos títulos como ejemplos. Programa educativo Mercedito para mejorar la educación ambiental. Otra investigación que hemos hecho como club es mini planta de residuos sólidos para reducir los residuos sólidos en la institución educativa La Merced. Y un título que han hecho en otras instituciones educativas es elaboración de carteles educativos para concientizarnos sobre el bullying. Jóvenes, son ejemplos de investigación. Ahora vamos a ver la investigación según el nivel de profundización que tenemos. Investigación exploratoria. A través de la exploración voy a indagar bibliográficamente qué es esta investigación. Voy a buscar en los libros, en las tesis, en las monografías que encuentro en las bibliotecas virtuales, en el Google. Investigación descriptiva. La mayoría de los proyectos del área de indagación cualitativa, que es el área de ciencias sociales, hasta en primaria, que este año participa en la categoría A, sus proyectos son descriptivos, también conocido como investigación estadística, porque describe datos y este debe tener un impacto en la gente que lo rodea. La investigación descriptiva propone. Los objetivos de la investigación descriptiva es que va a describir objetos, personas, grupos. Solamente describe en base a su problema, en base a sus objetivos. Describe los objetivos. La investigación descriptiva tiene como propósito principal las características. Después tenemos la investigación experimental, que es un tipo de investigación que usa los experimentos, usa los principios del método científico, porque nos van a permitir a comprobar conocimientos. Se puede dar en un espacio conocido como laboratorio de ciencias o se puede dar en diferentes espacios educativos. La investigación experimental utiliza los conocimientos de la física, de la química, la biología, las ciencias naturales. También tenemos
La investigación según la naturaleza de la información, que van a ser dos. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico en el cual se utilizan las palabras para describir, como por ejemplo, la violencia contra la mujer en el Perú durante la pandemia 19. Es una investigación cualitativa porque solo voy a describir, voy a dar a conocer. Nada más. Participación popular andina en la ruta huancabelicana por la causa emancipadora. Y así sucesivamente, si es que vamos a los ejemplos, ahora pasamos a investigación cuantitativa. Es un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diferentes fuentes, de diferentes técnicas. Y estas técnicas van a ser las entrevistas, las encuestas, como por ejemplo, hábitos alimenticios en la época de pandemia de los estudiantes del quinto D de la institución educativa 8089 Micaela Bastidas, Lima 2020. Otro tipo de investigación, otro título es el estrés de los niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Para ver el nivel del estrés se está aplicando encuestas o entrevistas. Esos datos se tabulan estadísticamente, se presentan en tablas, en gráficos, se analizan y se emiten las conclusiones. Jóvenes, entonces espero que tengan muy en cuenta el tipo de investigación que ustedes desean realizar, desean ejecutar. ¿Y qué son las fallas que se cometen comúnmente dentro de una investigación? Que lo queremos investigar demasiado amplio y no delimitamos el problema. Queremos hacer algo que quizás no se puede medir, no se puede experimentar. O queremos hacer algo que ya se conoce, ya se sabe, como leche de alpiste, jarabe de eucalipto. Jóvenes, tienen que proponer ideas de investigación, propongan proyectos que solucionen problemas en su comunidad. ¿Y cómo hacer la propuesta de investigación? Acá en la imagen pueden ver ustedes a los integrantes del Club de Ciencia Modesto Montoya de años anteriores, los cuales para hacer investigación han contestado la siguiente pregunta: ¿dónde se realizará? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los motivos para el estudio? ¿Por qué se investiga? Teniendo en cuenta sus respuestas, ellos están elaborando su investigación. Porque un proyecto de investigación nace de una idea, se inicia en las ideas. Estas ideas que buscan resolver problemas, aportar al conocimiento, donde su proceso de experimentación es alentador, inspirador, motivador, porque va a utilizar teorías del Internet, investigaciones bibliográficas, investigaciones demostrativas. El proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un fenómeno científico. En este caso, como pueden observar, a jóvenes mercedistas indagando, experimentando, explorando, que debe ser producto de las sesiones de aprendizaje, producto de sus experiencias de aprendizaje. En esa exploración debemos de seleccionar un tema y al mismo tiempo delimitar qué es, hasta dónde queremos investigar. Entonces, jóvenes, acuérdense que para iniciar una investigación debemos de contestarnos a diferentes preguntas.
En el planteamiento del problema de la investigación es importante su delimitación, porque antes de delimitar tengo que hacer un diagnóstico, describir el problema. Y en esa descripción tengo que delimitar, como por ejemplo, la contaminación ambiental. Tenemos problemas de contaminación ambiental a nivel mundial, nacional, a nivel regional y en el distrito de Laredo. Delimitar es propuesta de programa educativo para minimizar la contaminación ambiental en el distrito de Laredo. Entonces conocemos que la contaminación ambiental es amplio, pero yo quiero solo del distrito de Laredo. Y si quiero ser más específico, puedo decir para minimizar la contaminación ambiental en la campiña La Merced. Lo hago más pequeño mi investigación. Todo diagnóstico situacional, toda realidad problemática nace de una observación, de una exploración, aquel que me va a permitir formular un problema en forma de pregunta. Para ello, jóvenes, cuando ustedes elaboren su informe de proyecto, tienen que describir la problemática. Empezar desde las características del problema a nivel mundial, nacional, regional, local e institucional. Y después viene la formulación del problema. Es importante tener en cuenta ese orden, jóvenes. ¿Y cómo podemos elaborar un diagnóstico? Tener en cuenta siempre los antecedentes de la situación del proyecto. ¿Cuál es la zona y población afectada? ¿Cuál es la gravedad de la situación? ¿Y cuáles son los intentos de soluciones anteriores? Vamos a un ejemplo propuesto por el señor Jorge Rojas, coordinador de la Concitec. Y nos menciona la actividad antibacteriana del aceite esencial de Cecnopillium poposum y del extracto hidroalcohólico de Cecnopillium poposum y Moringa oleifera frente a Escherichia coli y Salmonella typhi, presentes en las aguas residuales de Tacna. En el ejemplo que se está dando a continuación es un proyecto ganador del año 2019 y el cual se está presentando, jóvenes, como ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta al momento que elaboran su proyecto de investigación. Estamos en la descripción de la realidad problemática. Miren cómo habla. La población mundial crece incesantemente cada día. Nuestro país no es ajeno a esta realidad. Y ni qué decir nuestra región. El hecho de que la población crezca cada día trae como consecuencia el aumento de los niveles de contaminación. Punto. Si se dieron cuenta, jóvenes, describe, menciona nivel mundial, nacional, regional. Y habla de la contaminación. Continuamos. En el Perú, en forma ilegal, se practica el uso de aguas en aproximadamente 4.000 hectáreas de terreno en los alrededores de las ciudades. Pero si se considera un caudal de 1 litro por segundo por hectárea, se estima que la extensión posible de ser sometida a irrigación con aguas residuales podría alcanzar 11.200 hectáreas. Entonces, miren cómo describe el problema y al mismo tiempo ha mencionado una solución que le ha permitido controlar este problema. Ahora va la ciudad de Tacna. Actualmente genera 380 litros por segundo de aguas residuales. Miren cómo, jóvenes, acá los investigadores están describiendo el problema de su localidad y utilizan quizás un autor, porque menciona Correo 2014. Puede ser de un diario, de un libro, de una revista.
O sea, todo informe debe tener una base, un sustento científico. Y ese sustento te va a dar la información, la teoría que ya existe. Es importante dentro de su investigación mencionar quién lo dice, el autor, el apellido, coma, el año de la investigación. En las aguas residuales se pueden encontrar gran variedad de gérmenes, siendo las más comunes los agentes bióticos, que son huéspedes del aparato digestivo y constituidos por parásitos. Miren cómo está describiendo el problema. En lo que va del año, el total de EDAs, quiere decir enfermedades diarreicas agudas, es el 98.12%. Miren, jóvenes, cómo da datos acá. Y estos datos, ¿quién los está dando? El MINSA, a través de su publicación Incidencias de Enfermedades Diarreicas 2019. Define el problema, siendo la diarrea un síntoma de infección ocasionado por diversos organismos bacterianos. Primero ha descrito de las bacterias, ahora describe la enfermedad ocasionada por bacterias. A falta de un sistema de monitoreo epidemiológico para el sistema de tratamiento y reuso que permita identificar la incidencia de enfermedades y efectos de la salud de los agricultores en contacto con estas aguas, así como los riesgos que presentan para los consumidores. Es un tema que preocupa e interesa a Tacna desde hace mucho tiempo. Miren cómo finaliza mencionando dentro de su investigación que es importante porque va a permitir solucionar un problema. El enlace. Miren este enlace, qué riqueza en la elaboración de la realidad problemática. Es por ello que nuestra investigación se propone a evaluar la capacidad antimicrobiana de las Ctenophidium poposum y Moringa oleifera. Miren cómo propone acá que va a utilizar una planta para solucionar el tema de las bacterias. Quiere decir que esta planta tiene efectos antimicrobianos. Y específicamente sobre las bacterias Escherichia coli y Salmonella typhi. Jóvenes, el jurado te va a pedir, ¿cuál es tu sustento científico? Yo tengo un examen de laboratorio, tengo de acá que he sacado del libro en la página tal, del autor tal, de la universidad tal, donde me dice que esta planta tiene aminoácidos, esta planta tiene antibióticos, tiene penicilina, donde cuales van a atacar directamente a esas bacterias. Además que biológicamente, según el autor Saldaña 2017, nos menciona que la salmonela es resistente a las diferentes actividades antibióticos, pero es de fácil eliminación por el antibiótico que se encuentra en la planta del poposum. Ese es el sustento científico que ustedes tienen que darle a su investigación. Tenemos otro ejemplo, estudio del efecto de las celdas de combustible microbiana para producir electricidad, Yarada 2019. Y de la misma forma empieza a describir el problema a nivel mundial, nacional, va con valores, con datos. Otro ejemplo, estudio de la degradación del tecnopor por acción de la cáscara de naranja y recuperación del poliestireno mediante el D-limoneno. Describe, presenta el problema y menciona en su región, por lo que el presente trabajo propone utilizar un residuo orgánico disponible en Tacna, como es la cáscara de naranja, y su respectivo aceite esencial para la degradación.
¿Qué quiere? ¿Qué entiendo? Que de la cáscara de naranja estos jóvenes extraen el aceite, el D-limoneno, y con el D-limoneno eliminan, reducen el tecnopor. ¿Es algo conocido, jóvenes? Sí. Una investigación puede ser conocida, pero todo depende del valor agregado que le des a tu investigación. ¿Qué diferencia, qué le hace importante tu investigación a comparación de otras? Y ese es muy importante dentro de los procesos de investigación. Formulación del problema. El problema se formula de dos formas. Puede ser interrogativo o puede ser declarativo. Lo más recomendable en una feria de ciencia es la forma interrogativa, que se elabora en forma de pregunta. Como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de ciencia y tecnología del cuarto año del nivel secundaria de la institución educativa 2050 de la UGEL, Lima Metropolitana, durante el periodo del año 2020? El mismo problema lo hacemos en forma declarativa. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año del nivel secundaria de la institución educativa 2050 de la UGEL Lima Metropolitana durante el periodo del año 2020. Miren, forma declarativa, determinación, forma interrogativa, ¿cuáles son los factores que inciden? O sea, es la forma que se está presentando. Algo muy importante, jóvenes, en la formulación de la pregunta es que ustedes tengan en cuenta cuáles son los elementos que forman parte de una pregunta. Primero, la interrogante, que es el signo que se utiliza. Dos, debe estar presente las dos variables. Mis dos variables deben estar dentro de la formulación del problema. El enlace, que es la palabra que me va a permitir enlazar una variable con la otra. Se menciona la población, se delimita espacialmente, geográficamente la población y también temporal, o sea, se indica el año. Por ejemplo, en el problema anterior, ¿en qué medida? Es la pregunta clave. ¿Cómo? El curso del área de ciencia y tecnología es una variable B. Influye, es la palabra enlace. En el rendimiento académico es la otra variable. Ahí está, mira. Área de CIT, rendimiento académico. Tengo mis dos variables. De los estudiantes de cuarto de secundaria, en mi muestra y mi población. De la institución educativa en mi ámbito accesible, que sí que sí puedo investigar. De Lima Metropolitana, del ámbito geográfico. En el año 2020, el tiempo. Miren cómo este problema de investigación tiene 8 elementos importantes que se tienen que tener en cuenta cuando formulen su problema de investigación. Jóvenes, aquellos proyectos que van pasando las etapas de la FENSID, van ganando, no es el que habla bonito, no es, porque tiene no, es aquel que ha elaborado su informe de investigación adecuadamente, según la estructura y cumpliendo lo que nos dice la investigación. Para ellos, jóvenes, es recomendable lean el libro de Sampieri, la investigación de Sampieri. Allí ese libro nos va a permitir conocer más acerca de la investigación y sus procesos. Tenemos más ejemplos de problemas. Una vez realizada la actividad de la formulación de problema, ya tenemos nuestro primer paso. Ahora toca describir los objetivos.
Y el objetivo está asociado a la solución. El objetivo va a ser la solución del problema. Entonces, la forma más fácil de definir el objetivo general del proyecto es a través de la identificación de la situación que se desea, el problema solucionado. Entonces, jóvenes, tengan en cuenta que el problema tiene que ser respondida por el objetivo, que va a ser el problema solucionado. Y es así como tenemos los tipos de objetivos, que van a ser el objetivo general, que nos define qué es lo que queremos hacer en la investigación. Y el objetivo específico, que son los logros específicos, son las actividades que nosotros vamos a hacer, vamos a ejecutar en nuestra investigación. Estos objetivos específicos deben ser medibles. Y jóvenes, tengamos en cuenta que todo objetivo debe empezar por un verbo, y este verbo debe ser en infinitivo. Pasamos a un ejemplo. Objetivo general: proponer un programa de formación educativa en ciencia y tecnología para mejorar el desempeño de los docentes del área de ciencia y tecnología de la UGEL 3 de Lima Metropolitana. ¿Cuáles son sus objetivos específicos que se proponen para alcanzar el objetivo general? Primero, describir el desempeño de los docentes. Segundo, analizar el desempeño de los docentes. Tercero, identificar los factores que contribuyen con el desempeño. Y por último, cuarto, diseñar un programa de mejoramiento en formación educativa acerca de los desempeños. Jóvenes, si se dan cuenta, hay 4 objetivos específicos, uno general, van a ser 5. Al concluir mi investigación, yo debo de formular 5 conclusiones que tienen que responder a cada objetivo. También debemos de tener en cuenta que los objetivos específicos no deben ser de mayor nivel que el objetivo general. El objetivo general es hacia dónde quiero llegar. El objetivo específico son las actividades pequeñas que voy a ir alcanzando una tras una hasta lograr el conjunto que es mi objetivo general. ¿Cómo operativizar la formulación de problemas y objetivos? Tenemos que tener en cuenta, jóvenes, al momento de elaborar nuestro informe, ¿qué es X? Es un problema de investigación. Objetivo: identificar X. A la pregunta, ¿cómo se viene dando X? Describir X. ¿Cuáles son las causas de Y? Objetivo: explicar las causas de Y. ¿Por qué X produce efectos en Y? Objetivo: explicar los efectos de X en Y. Entonces, eso debemos de tener en cuenta, jóvenes, dentro de la investigación. ¿En qué grado favorece X a Y? Determinar el grado en que favorece X en Y. Son los ejemplos que ustedes deben de tener en cuenta al momento de la formulación de su matriz de consistencia. Es muy importante dentro de una investigación iniciar con una matriz de consistencia: problema, objetivo, hipótesis, variables. Después estas variables lo podemos operativizar. Definimos las variables. Jóvenes, volviendo a los objetivos, hay un conjunto de verbos que se tienen que tener en cuenta al momento de formular mis objetivos, teniendo en cuenta que el objetivo general siempre es el de mayor categoría, de mayor amplitud. ¿Qué consideraciones se deben de tener en cuenta al momento de formular los objetivos para ver su logro? Que tienen que ser medibles.
con algún instrumento, puede ser un pretest, un posttest. Vamos a un ejemplo. Comparar la actividad antibacteriana del aceite esencial de Chenophyllum poposum y del extracto alcohólico o hidroalcohólico de Chenophyllum poposum y de moringa frente a Escherichia coli y Salmonella typhi. Quiere decir que este aceite le voy a usar en el Escherichia coli, le voy a utilizar en la Salmonella. El extracto hidroalcohólico lo voy a utilizar en la Escherichia coli y también en la Salmonella. Y voy a ir apuntando en todo momento los resultados. Porque mi objetivo general dice comparar. Y para comparar, primero identifico la sensibilidad. Comparo las medidas de inhibición. Determino la concentración mínima de inhibición. Determino la concentración bacteriana. Comparo los niveles de inhibición. Y por último, comparo los niveles bactericidas. O sea, ¿cuál es más potente? ¿El Chenophyllum poposum o la moringa oleifera? Todas estas actividades pequeñas me van a permitir alcanzar al final comparar la actividad antibacteriana. ¿Y cuáles son las fallas que se utilizan comúnmente en una investigación? Es que elaborar o formular un problema que no tenga relación con el objetivo, que sean dos cosas distintas, que el objetivo no empiece con un verbo. Jóvenes, mucho cuidado ahí. El planteamiento del problema es lo que se conoce acerca de la realidad que se está observando. Los objetivos son los que se espera llegar a conocer a través de la explicación del problema. Los objetivos lo explica. Y la hipótesis es lo que suponemos. Recuerden que la hipótesis es la posible solución al problema. Pasamos a un ejemplo. Título de la investigación. Consumo de la portulaca oleracea para mejorar el nivel de hemoglobina y fortalecer el sistema inmunológico de los estudiantes del quinto B, del nivel secundaria de la institución educativa 81583 La Merced, del distrito de Laredo 2020. Si se dieron cuenta, jóvenes, están mis dos variables presentes. Problema: ¿en qué medida el consumo de la portulaca oleracea mejorará el nivel de hemoglobina y fortalecerá el sistema inmunológico de los estudiantes de quinto B, del nivel secundaria de la institución educativa La Merced, del distrito de Laredo 2020? Tengan en cuenta, jóvenes, que un problema de investigación debe tener 8 elementos básicos. Hipótesis: el consumo de la portulaca oleracea mejora significativamente el nivel de hemoglobina y fortalece el sistema inmunológico de los estudiantes del quinto B, del nivel secundario de institución educativa La Merced, Laredo 2020. Jóvenes, si se dan cuenta, el problema con la hipótesis es la misma, solo cambia el tiempo en que se está mencionando, porque la hipótesis debe ser a tiempo futuro. Y se agrega un resultado. Mejora significativamente. ¿Y cómo yo voy a comprobar esa hipótesis? A través de la experimentación, que va a tener toda una metodología en mi investigación, y a través de sus resultados yo tengo que concluir si mejora o no mejora significativamente. Y ahí eso va a ser parte de mis conclusiones. Objetivo general: demostrar que el consumo de la portulaca mejora el nivel de hemoglobina. Objetivos específicos: ¿qué se hace para demostrar que el consumo mejora? Primero, identifico el nivel de hemoglobina. Es un pretest. Después, exploro las bondades de la planta, de la portulaca. Digo, la portulaca tiene aminoácidos, proteínas, hierro, vitaminas. Tercero, consumo.
Con la planta, con la portulaca, elaboramos platos, diversos tipos de alimentación. Y después que se ha consumido, después del tratamiento, puede ser 1 mes, 2 a 3 meses, verifico si el consumo ha mejorado. ¿Y cómo voy a verificar? A través del post-test. Toda investigación debe tener un pre y un post-test. Aquellos que me van a permitir comprobar los resultados. Otro elemento básico dentro de la investigación, jóvenes, es la justificación. La justificación es muy importante dentro de la investigación, porque le va a permitir decir al jurado por qué es importante lo que tú estás haciendo. La justificación es la exposición de las razones por las cuales se está dando la investigación. Allí se expresan los motivos de la importancia y la pertinencia de tu investigación. Se debe de tener en cuenta 5 pasos para la justificación. Primero, contestar para qué es importante la investigación. ¿Qué información nueva aporta tu investigación? ¿Qué problemática resuelve? ¿Por qué se va a investigar este tema? ¿Y cuál es la pertinencia? Pasamos a un ejemplo. Las tortugas marinas están amenazadas constantemente. Está describiendo el problema. Esto con la finalidad, pero antes de ello mencionamos, la utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie. Esto con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto de las tortugas para la flora y fauna nacional. Tras varias experimentaciones, se creó un nuevo insecticida ecológico. Esto beneficiaría no solo en su economía, sino para reducir la contaminación ambiental. Sobre los daños que causan los pesticidas, actualmente se habla por este medio. Este trabajo de investigación realiza una investigación de los principales pesticidas. Se pretende con la investigación proporcionar conocimientos sustentados sobre los efectos de estos contaminantes y sugerir posibles alternativas para su eliminación. Miren, jóvenes, cómo a través de un texto voy a enlazar los 5 pasos que se deben de tener en cuenta para la justificación. La finalidad, los beneficiarios y qué se busca dentro de la investigación. Tenemos objetivo general, esto como ejemplo, jóvenes. Conocer los efectos de las celdas de combustible microbianas en la producción de electricidad. Objetivo específico. Primero, evaluamos la problemática. Después, evaluamos las características del diseño y construcción de celdas. Y por último, determinar la producción de electricidad generada por las celdas. Justificación. La importancia de implementar políticas de desarrollo energético que presente generar ventajas ambientales, brindando una alternativa viable, como el uso de energías limpias, renovables, que reduce el calentamiento global y cambio climático. El presente estudio proporcionará beneficios sociales, permitiendo el acceso a los servicios de electricidad en las zonas rurales, aprovechando los desechos orgánicos encontrados en el medio para generar energía limpia de bajo costo y que mejore la calidad de vida de los lugareños. Entonces, miren, jóvenes, cómo a través de la justificación estamos diciendo el por qué mi investigación es importante, a quién beneficia, a quién va dirigido y qué me va a permitir. Tenemos otro ejemplo. Caracterización y comportamiento físico-químico del almidón de la achira, Canna Edurlisker, con relación al almidón de papa. Entonces,
De igual forma tenemos objetivo general específico y la justificación. Otro ejemplo que tenemos, estudio del gusano de Achupaya, familia de la Escheristocheca, en la biodegradación del polietileno de baja densidad. Marco teórico, jóvenes, muy importante el marco teórico, porque el marco teórico te va a permitir dar el sustento científico a tu proyecto. El marco teórico se divide, uno, en antecedentes de la investigación. Todo proyecto de investigación tiene estudios anteriores y para ello en estos momentos debes de buscar información en Google. Google, a través del uso de plataformas, a través de las bibliotecas online virtuales, te va a permitir acceder a la información, acceder a tesis, acceder a monografías, acceder a investigaciones anteriores. Y eso se tiene que plasmar en tu informe. Se menciona el título de la investigación, los autores, el objetivo y la conclusión a que llegaron. Dentro del marco teórico también se debe de tener en cuenta la definición de términos básicos. Toda investigación va a tener palabras nuevas para ustedes. Esas palabras tienen que definirlas. Bases teóricas es el conocimiento científico que te permite entender mejor tu investigación. Allí vas a definir las variables. Primero define la variable independiente, después la variable dependiente y por último defines tu propuesta. Acá utilizas autores. Por cada texto que vas copiando, tienes que parafrasearlo y además al finalizar el texto tienes que mencionar de dónde lo has extraído. Mencionar entre paréntesis el autor y el año. Y ello tiene que coincidir en la bibliografía. Cada autor que van a utilizar en su investigación, jóvenes, lo mencionan en su bibliografía. Dentro del marco teórico también se elabora la hipótesis y las variables. Las variables que en este caso te van a permitir el rumbo de tu investigación. Entonces ya saben que los antecedentes se cita informaciones relevantes. Pasamos al ejemplo. En el título que venimos mencionando desde el inicio. Actividad antibacteriana del aceite esencial de Cynopillium poposum y del extracto hidroalcohólico de Cynopillium poposum y Moringa oleifera frente a Escherichia coli y Salmonella typhi presente en aguas residuales de Tacna. Entonces, miren, antecedentes. Los antecedentes van en jerarquía, primero internacional, después nacional, después regional. En Santander, Colombia, la problemática en referencia a la potabilidad del agua es muy alta, ya que la falta de recursos para la construcción de PETAR genera a las localidades cercanas que lo... ¿Y quién dijo esto? Picón 2019. Quiere decir que hay una investigación hecha por Picón en el año 2019. Otro, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, docentes investigadores a cargo de Cintia Contreras, autora de trabajo, lograron inmovilizar un agente antimicrobiano de una lámina de polipropileno, en el cual es usado para cubrir alimentos. Así se inhibió la acción de las bacterias Escherichia coli y Streptococcus aureus. Contreras 2014. Entonces, jóvenes, acá hay ejemplos donde ustedes lo tienen que tener en cuenta en la formulación de su proyecto, en la elaboración de su informe. Los términos básicos son los conceptos que van a presentar y cada concepto según el autor. Son ejemplos. Bases teóricas es la teoría que están utilizando para explicar
su proyecto. Hipótesis. La hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Acuérdense que la hipótesis es la posible solución al problema. Pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Mónica? Hipótesis. Yo le resulto atractivo a Mónica. Entonces voy a generar un conjunto de estrategias para verificar, para comprobar si soy atractivo para Mónica. Y si me gusta, me declaro, me dice sí, entonces yo compruebo que sí soy atractivo para Mónica. Y concluyo que yo le gusto a Mónica, por eso aceptó ser mi enamorada. Entonces, jóvenes, las hipótesis deben tener respuesta al problema de investigación. La hipótesis se elabora a través de una oración afirmativa o en proposición. No se empieza con verbos, ni se empieza en forma de pregunta, sino una hipótesis debe ser una respuesta tentativa al problema. Generalmente en las investigaciones cualitativas, el investigador parte sin hipótesis. La investigación cualitativa lo que se busca es demostrar datos, es decir, dar a conocer, caracterizar, describir. Ahora pasamos, jóvenes, a las variables. Una variable es una propiedad que puede variar, es decir, puede adquirir diversos valores. Y esta variación se puede medir. Las variables son todos aquellos que vamos a controlar dentro de la investigación. Y estas variables van a ser dos: variable dependiente, variable independiente. Las variables dependientes son aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente. La variable independiente influye en la variable dependiente. Jóvenes, también debemos de mencionar que la variable independiente es aquella que se manipula por el investigador. Es el tratamiento que le estoy dando a la investigación. Estas dos variables en todo momento se van a medir a través de instrumentos. Debemos de tener en cuenta también las variables intermitentes, aquellos hechos, datos que van a estar presentes en la investigación pero no influyen, no cambian los resultados. Vamos a los ejemplos. Un estudio agrícola quiere examinar cómo puede influenciar el fertilizante en el crecimiento de las manzanas. ¿Cuáles son las variables acá? El estudio agrícola y la influencia del fertilizante. ¿O es la influencia del fertilizante en el crecimiento de manzanas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son las variables a investigar? Mi variable independiente va a ser la influencia del fertilizante y la dependiente es el crecimiento de manzana. Y así sucesivamente, estudio de la relación entre fumar y el cáncer de pulmón. Si yo fumo, voy a tener cáncer de pulmón. La influencia de la edad en las enfermedades cardíacas. A mayor edad, mayor frecuencia de obtener enfermedades cardíacas. Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso dentro de mi investigación. Toda investigación debe de tener en cuenta la hipótesis según el tipo de investigación. La hipótesis descriptiva indica el valor de las variables que se va a observar y se describe, se afirma.
como por ejemplo las principales características del desempleo son la edad, el nivel educativo y el sexo. Entonces yo voy a describir estas características y compruebo la hipótesis que estoy planteando. Entre la hipótesis correlacional, estas especifican la relación entre las variables y los estudios correlacionales pueden establecer la relación entre las dos variables. El estudio que obtienen altas notas. Miren este ejemplo. Los estudiantes que obtienen altas notas tienden a poseer las mejores notas de matemáticas. Entonces, los estudiantes, altas notas. También debemos de tener en cuenta las hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Toda hipótesis nula le pone la palabra no, porque dentro de mi experimentación, mi hipótesis se puede comprobar o se puede rechazar. Mi investigación puede ser falsa. Eso no indica que estoy haciendo las cosas mal, simplemente que mi resultado salió negativo. Y allí voy a afirmar mi hipótesis nula. ¿Y cuál es mi hipótesis alternativa? Aquella que me va a permitir decir que la propuesta que estoy presentando sí es aceptable. Bien, jóvenes, son ejemplos de hipótesis sobre el título de la investigación. Dentro del título debe estar el problema, el objetivo, la hipótesis, más la delimitación especial y temporal. Como por ejemplo, diseño de una herramienta tecnológica, mira, acá está la propuesta, para mejorar. Todo título debe tener el para. Programa educativo para mejorar, para describir. En estudiantes de cuarto año de dirección educativa San Juan, de la región Loreto en el 2020. O sea, siempre tengo que mencionar el año y dónde se está dando esta investigación. Si tienes el objetivo general, por ejemplo, se podrá construir tu título a partir del objetivo. Primero eliminamos el verbo y lo planteamos en forma de acción. Por ejemplo, hallar los determinantes de la variante del COVID en el Perú 2021. Título: determinante de la variedad del COVID en el Perú 2021. O sea, quitamos la parte de la pregunta, hallar las determinantes. Otro ejemplo: construir un prototipo para disminuir los problemas del tráfico en la ciudad de Lima. Título: construcción de un prototipo. Entonces miren cómo del objetivo va a nacer, se va a desprender el título. Es importante también, jóvenes, tener en cuenta el diseño de la investigación. El diseño siempre me va a permitir graficar lo que yo quiero hacer, plasmar lo que quiero hacer dentro de mi investigación. En el diseño voy a mencionar la metodología, que va a ser un listado de técnicas, de procedimientos que voy a llevar a cabo dentro de la investigación. En la metodología también, dentro de las técnicas, menciono qué instrumentos voy a utilizar para recoger la información: encuestas, entrevistas, análisis clínicos, análisis químicos. Con esos instrumentos recojo, obtengo la información de la investigación y de ahí paso a los resultados y discusión. Los resultados se presentan en cuadros. Estos cuadros se enumeran y todo cuadro debe tener una fuente. Quiere decir de dónde salió: del pretest, del libro página tal, de la investigación tal. Todo resultado en cuadro se grafica. Se grafica estadísticamente, teniendo en cuenta los porcentajes. ¿Qué vas a graficar? Los porcentajes. Y estas gráficas tienen su interpretación, su análisis.
Y ese análisis te va a permitir discutir, te va a permitir comparar la teoría con tus resultados. A ello se llama discusión. Y después de esta comparación te va a permitir elaborar tus conclusiones. Jóvenes, las conclusiones tienen como objetivo destacar los resultados. Las conclusiones tienen que responder a los objetivos planteados dentro de la investigación. Como por ejemplo, actividades antibacterianas del aceite esencial de Cynopillium poposum y el extracto hidroalcohólico de Cynopillium poposito y Moringa oleifera. Allí, jóvenes, miren, los discos de sensibilidad demuestran la capacidad antibacteriana de la Moringa oleifera, mostrando un halo. Entonces yo voy describiendo actividad por actividad. Y esa descripción de cada actividad va a ser mi conclusión. Tenemos otro ejemplo de la otra investigación presentada. Toda la información teórica nació de un libro, de una tesis, nació del Google. Allí yo tengo que mencionarlo en mis referencias bibliográficas, utilizando las normas APA. Jóvenes, cuando elaboran su informe, en el Google ponen elaboración de referencias bibliográficas, normas APA, versión o edición número 7, y el mismo Google les va a ir dando la forma como elaborarlas. Mírenme. Allí está el ejemplo cómo se debe elaborar la bibliografía. Si utilizan link, iconos, también dentro de la bibliografía se coloca como página web. Las sugerencias también es importante elaborarlas después de las conclusiones, que va a permitir dar sostenibilidad a tu proyecto. Y vamos a otro ejemplo. Título: consumo de la portulaca oleracea para mejorar el nivel de hemoglobina en los estudiantes de quinto del nivel secundario de la institución educativa La Merced, Distrito del Laredo, 2020. Problema: ¿en qué medida el consumo de la portulaca mejorará el nivel de hemoglobina de los estudiantes del quinto B del nivel secundario de la institución educativa La Merced, Distrito del Laredo, 2020? Miren cómo va la hipótesis. El consumo de la portulaca mejora significativamente el nivel de hemoglobina de los estudiantes del quinto B. Ejecutamos, hacemos una serie de acciones y lo proponemos a través de los objetivos. Demostrar que el consumo mejora. Objetivos específicos: identificar, explorar, consumir y verificar. Son las actividades que se están llevando a cabo para alcanzar el objetivo general. Y a estos objetivos planteo las conclusiones. 5 objetivos, 5 conclusiones. Que las conclusiones se elaboran en tiempo pasado, jóvenes, porque ya pasó mi investigación, ahora estoy elaborando mi informe. Se determinó, se prepararon, se verificó. El consumo mejoró significativamente. O sea, yo estoy comprobando mi hipótesis. Y es así, jóvenes, como nosotros como Club de Ciencia Modesto Montoya Zabaleta venimos participando de diversas ferias y se les invita a ustedes, jóvenes, este año 2021 continuar por la misma senda de participación. Se les augura éxito y al mismo tiempo se les exige compromiso con la ciencia, compromiso en la construcción de sus aprendizajes, compromiso con la indagación, y además que estos proyectos no lo están elaborando de un momento para el otro. Estos proyectos se están elaborando desde el inicio del año escolar.
Las clases empezaron 15 de marzo del 2021, 16 de marzo ustedes empezaron a formular la idea de su investigación, que al final tiene que verse reflejado en productos, en ganancias, en participaciones. Tienes que practicar tu exposición, tienes que fundamentar tu exposición. Si no practicas, si no lees, no vas a tener argumento al momento que te hacen las preguntas. No vas a poder argumentar científicamente. Y todo esfuerzo tiene una recompensa. La institución educativa La Merced hasta la actualidad tiene 8 gallardetes ganados en el área de ciencias. 8 gallardetes en feria de ciencias. Entonces, son logros del proceso de investigación, son logros del Club de Ciencias, en el cual en todo momento es apoyado por la doctora Gisela Cabrejos. Ella también, como integrante de este Club de Ciencias, nos apoya en la validación de los informes. Nos apoya constantemente en la ejecución de nuestro proyecto, brindándonos las facilidades. Y también mencionar especialmente a los directivos de la institución, porque apuestan por el Club de Ciencias, apuestan por el estudiante mercedista que logra construir conocimientos en base a la indagación. Es el trifolio que nosotros preparamos constantemente para la exposición de sus proyectos. Un trifolio que resume toda su investigación. Las 25 hojas al final se resumen en un trifolio, donde el expositor, en las bases nos piden un expositor. El grupo puede ser 10, 20 estudiantes, pero uno solo es el que expone, uno solo es el que representa a la institución, al Club de Ciencias. Nuestra participación a nivel nacional, en Lima, en la Feria de Ciencia y Tecnología. Nuestra participación en Brasil, en la FECIFRON 2019, que ocupamos el segundo lugar en el área de ciencias agrarias e ingeniería. Tenemos este proyecto como fue también desde la fase institucional y llegó a ser internacional. Tenemos también el proyecto ECAT que se viene preparando y le auguramos éxitos para este año. Tenemos el proyecto de panel solar. Tenemos nuestro viaje, nuestra experiencia en Brasil, en Paraguay, como nosotros también como club venimos participando de diferentes ferias, como es Muestra Científica Latinoamericana, el concurso Escolares Innovan. Tenemos la Feria Internacional Copa Tecnociencias en Paraguay, la feria, la FECIFRON en Brasil, en Punta Pora. Tenemos el FENADANTE en São Paulo, Brasil, que actualmente venimos participando en este año 2021. Como también tenemos jóvenes como Club de Ciencias, acreditaciones para participar en las ferias de Sevilla, España, en Valledupar, Colombia, Guadalajara, México, Acapulco, México, Naviray, Brasil y San Paulo, Brasil. Se les invita a jóvenes a formar parte de este club de ciencias, se les invita a formular sus proyectos de investigación, aquellos que van a representar a la institución educativa La Merced, van a representar al distrito de Laredo, a la región La Libertad. Ahora doy a conocer el esquema del informe de proyecto de la Feria de Ciencia. El título para este año es 31 Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, Eureka 2021. Este esquema que presento a continuación es del área de indagación científica. En la carátula va el título, el grado, el equipo de trabajo, donde se menciona apellidos, nombres, dirección, teléfono y mail. El asesor, dirección del asesor, institución educativa, director,
y dirección, teléfono, email. El índice. En el índice está el esquema de todo su proyecto. Tenemos el resumen ejecutivo ampliado, que a través de 200 palabras describimos todo su proyecto. Es importante dentro de la elaboración de su informe. Capítulo 1. Introducción. En la introducción mencionamos la justificación y la importancia de su proyecto. Dentro de la introducción tenemos 1. Justificación, A y B, la importancia. 1.2. Los conocimientos científicos utilizados en el proyecto de indagación, los cuales están relacionados con la competencia del área de ciencia y tecnología, conocido como marco teórico. Allí mencionamos en el A, describimos la variable dependiente, en el B la variable independiente y en el C la propuesta, qué es lo que ustedes buscan. Allí también van los estudios y antecedentes del problema, siempre por jerarquías, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Dentro del esquema también de informe va la definición de 4 a 5 términos básicos. Ya les he mencionado que va la teoría con los conceptos de las palabras nuevas. Capítulo 2. Problematización. Es la pregunta de indagación que se hace, pero primero tienes que describir la problemática. Después que describes, formulas tu problema en forma de pregunta. A ello, elaboras la hipótesis, que es la posible solución al problema. Después de la hipótesis, planteas el objetivo de indagación, objetivo general y tus objetivos específicos, aquellos que tienen que empezar por un verbo. Jóvenes, no se olviden. Después seguimos variable independiente y definen qué es variable dependiente y lo definen qué es. Tercer capítulo tenemos diseño. Se mencionan los materiales, el método que se utiliza. Todos los proyectos de la Merced utilizan el método científico. Y si es de indagación, es aplicada. Se mencionan allí las técnicas e instrumentos que van a utilizar y la fuente que están empleando. Si ustedes elaboran el cuadro, es de su autoría, colocan fuente, elaboración propia del autor o de los autores. Diseño de contrastación. En este caso no experimental, digo, mi grupo control, mi propuesta y mi grupo, ¿sí? No, estaba mencionando ahí. Tengo el O1 es su pretest, el X va a ser su propuesta y el O2 va a ser su post-test. Y en este caso el G es tu población. Toda investigación también puede tener una población y una muestra. La muestra es la que me va a servir para poder aplicar mi propuesta. Seguimos con el esquema. Tenemos procedimientos realizados para la obtención de datos para contrarrestar la hipótesis, medidas de seguridad empleados, materiales, instrumentos utilizados, tiempo empleado y citar algunos conocimientos científicos que se basan en el diseño de su proyecto. Otro capítulo tenemos resultados, datos o información obtenido. Cada tabla tiene su número, tabla número, su fuente y cada tabla tiene un gráfico y ese gráfico se interpreta. Tenemos también análisis de datos. Se presenta en forma explicativa, se compara los resultados y tenemos la contrastación de la hipótesis.
Y por último, esta contratación te permite elaborar tus conclusiones. Ya hemos mencionado, jóvenes, que las conclusiones responden a cada objetivo. Recomendaciones, referencias bibliográficas, teniendo en cuenta las normas APA, séptima edición. Dentro de los anexos, cada foto debe ser enumerada y descrita. No podemos poner fotos mudas. Tenemos que describir a cada foto. Y el informe no debe exceder las 25 hojas. Jóvenes, tengan en cuenta que cada proyecto debe tener su cuaderno de campo. El cuaderno de campo es un documento donde se va registrando por fechas lo que estamos haciendo. También debemos de tener en cuenta que si el marco teórico es amplio, yo tengo que resumir y toda esa información lo paso a mi cuaderno de campo. Jóvenes, de nosotros depende el futuro de nuestro club de ciencias, de nosotros a través de su compromiso en la indagación, en la investigación. Les auguro éxitos para el año 2021. Muchas gracias y tengan en cuenta que de ustedes depende el éxito de la institución educativa La Merced. Que tengan un buen día.